Y a nosotros nos encantan las buenas informaciones, el aprendizaje, exacto. Y por eso siempre recibimos aquí, ¿a quién más? Al que tiene pleno conocimiento, yo diría que de todos los temas, porque es que él lo abarca todo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro querido Aprendiendo con Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. A todos ustedes y a la audiencia. Gusto de estar aquí otra vez. Como siempre, iluminándonos en varias áreas que nos ayuda bastante al día a día. Pero la parte histórica es algo interesante que a muchos nos ilumina la mente cada vez cuando usted abarca algo histórico, tanto del país como del mundo. ¿Qué tenemos en el día de hoy, mi querido Rafael? Bueno, evidentemente el tema obligado es la Semana Santa. Sí. Ya que nosotros estamos en el tercer día de la Semana Santa, pero en realidad lo fuerte de la Semana Santa comienza a partir de mañana, del Jueves Santo. Sí, que no se puede hablar duro. No solo eso. Comienza mañana porque en el cristianismo católico empieza lo que le llaman el Triduo Pascual. Triduo Pascual es jueves, viernes y el sábado, domingo, porque Jesús resucita en la madrugada del domingo. Entonces, el día como mañana, jueves, es fundamental e importante en el cristianismo católico porque es cuando se establece el sacerdocio, es cuando se establece la Eucaristía en la última cena de Jesús. Entonces, en esa parte que se produce también otro símbolo que es el lavatorio de los pies, etcétera, es lo que ya le da el preludio a lo que va a ser el jueves, el Viernes Santo, que es la muerte de Jesús. Yo quiero decir algo antes de continuar con eso, que también es precisamente en el Jueves Santo que está el origen de tres de las palabras que nosotros más utilizamos en el habla coloquial, que son fulano, mengano y sutano. Oye, ¿en serio? Sí, está en un texto bíblico. En Mateo 26, 18, a Jesús le preguntan, ¿dónde tú quieres que te preparemos el Cordero de Pascua? Entonces Jesús le dice, mira, vayan donde tal hombre y díganle que el maestro, etcétera, etcétera, le indica. En el caso de Lucas y de Marcos, no lo detallan un poco más. Y entonces dicen que Jesús le dijo, vayan a la ciudad, ahí encontrarán a un hombre con un cántaro. Ustedes le van a decir, el maestro nos envía, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en ningún momento Jesús menciona el nombre de la persona donde va a ser la cena de Pascua. Ajá. Entonces, esa parte de mencionar a alguien sin decir el nombre, en árabe se dice fulán. Y entonces, de hecho ya hay textos bíblicos en donde en vez de decir vayan donde tal hombre, lo que le dice vaya donde fulano. Entonces, en árabe se dice fulán, pero las dos palabras que se utilizan son fulán, que significa cualquier nombre, menkan o mankan, que significa quien sea, que de ahí es que viene mengano, y la otra palabra que se utiliza es citano. Esa viene del latín, que significa conocido. Entonces de ahí viene la palabra sutano. Nosotros le hemos agregado sutanejo y perencejo. Porque perencejo entonces... Claro, el perencejo que era apellido Pérez. Que viene una combinación del Pérez con el sutanejo. Entonces, eso en el Jueves Santo. Pero para que entonces terminar la información completa, como la Biblia no dice quién era esa persona, entonces yo la digo. ¿Qué? La persona donde se iba a hacer esa cena era en casa de José de Arimatea, que era tío de Jesús, porque era hermano de Joaquín, el papá de la Virgen María. Entonces los papás de la Virgen María eran Joaquín y Ana. José de Arimatea, que es un tipo que estaba bien económicamente en ese tiempo. De hecho, fue él quien fue que viajaba. Él fue quien fue a pedir el cuerpo de Jesús después. Pero hay que dárselo. Lo sepultaron en un sepulcro de José de Arimatea. Y fue en la casa de José de Arimatea donde ellos estaban escondidos cuando Jesús resucita y aparece por primera vez. Mira, me acabo de enterar que se llamaba, el abuelo de Jesús se llamaba Joaquín. ¿Para que tú veas? Sí, Joaquín. Nadie le da crédito. Y la abuela se llamaba Ana, por el lado de María. Sí, por supuesto, porque José, imagino. Sí. Entonces, el Viernes Santo, el símbolo del Viernes Santo es la cruz, la crucifixión. Sí. Claro, entonces, es bueno decir que la crucifixión no fue algo, un modo de ejecución
que inventaron los romanos. Ya desde los asirios y los fenicios existían ese tipo de muerte, exacto, de crucifixión. De hecho, ni siquiera Jesucristo fue el primero que murió en una cruz. Claro. Ahora, lo que pasa con Jesucristo es que a partir de él se crea una religión y entonces por eso se convierte en un símbolo. Exacto, se va a convertir en un símbolo. Ese día en el cristianismo nosotros tenemos como una mezcla, un sincretismo en nosotros, no solo en los dominicanos, sino también en América Latina. Entonces hay también otras tradiciones que se celebran en este proceso. Una pregunta, Rafael, y perdona que te interrumpa. ¿Qué tiempo después de la muerte de Jesús se dejó de implementar la crucifixión como un método de tortura? De castigo, no, de sentencia o de muerte. No, inmediatamente, porque después que Jesús, bueno, vamos a decir que transcurrieron un tiempo, porque después que ya empiezan después que se da lo que se conoció como la resurrección de Jesús, que se le aparece a los apóstoles, se produce lo que fue la ascensión, que los apóstoles entonces empiezan a salir a hablar de Jesús y de su mensaje. Entonces ahí ellos empiezan a hablar de que esa cruz ahora se convirtió en un símbolo de redención, más que un símbolo de muerte. Pero entonces que Pedro fue crucificado boca abajo, porque él decía, yo no me merezco ser crucificado igual que el Señor. Exacto. Pero la primera persona que se crucificó se llamó Johanna Heck, me parece. Ahora me olvida porque pero es por ahí que va. Fue la primera persona que se crucificó. Pero cuando Espartaco hizo una rebelión en Roma de los esclavos, y estamos hablando de que cuando Espartaco hace esa rebelión de los esclavos, el castigo que le dieron a los esclavos que se rebelaron fue la crucifixión. Y estamos hablando de que la historia habla de unas 6,000 personas crucificaban 800 por día. 800 personas por día. Entonces, en el caso de Jesucristo, y se reutilizaba el madero de la crucifixión. Por ejemplo, una cruz, crucificaban uno, lo quitaban y lo... Claro, porque por eso lo crucificaban diario. Entonces, eran prácticamente la misma cruz. Y entonces lo que quería decir es que el Viernes Santo, el símbolo es la cruz. Mucha gente asumen de que ese día no se habla para nada. Se amanecen callados de cosas. Pero lo que pasa es que el Viernes Santo es el día de mayor silencio dentro del cristianismo católico. Incluso es el único día que no se celebra una misa, el Viernes Santo. Y la misa, en la celebración que se hace, solo se hace lo del el culto de la cruz, se da la comunión y al final ni siquiera se canta un canto de salida, ni se da la bendición ni nada. Todo el mundo sale en absoluto silencio. Wow. Porque se supone que murió. Hay un duelo. Entonces, lo que hacen en la iglesia es que incluso cubren las imágenes que tienen, la cubren con algo morado, etcétera, etcétera. Entonces la gente asumió también esto y lo fue como aplicando a su dimensión de la vida. Y entonces de ahí, por eso amanecían sin hablar casi nadie, por lo menos próximo hasta el mediodía. Se crearon también una serie de mitos que se te puede quedar pegado. Eso no es verdad. Si tú peleas con alguien, Sarinella comprobó que no. Etcétera, etcétera. Entonces todo eso formó parte de ese folclore en que se fue alambrando la creencia. ¿Tú sabes la coincidencia tan grande del Viernes Santo? Es que todos los años cae viernes. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Qué dato. Es un buen dato. Qué dato. Sí. Súper interesante. Pero si nos vamos más profundo de ahí, Domingo de Resurrección todos los años. Cae domingo. Sí, Wow. no, señores. Ustedes están increíbles. ¿Por qué? Y es algo que yo he visualizado. Tengo desde niño asistiendo a la misa católica. Tú fuiste monaguillo, ¿verdad? No fui monaguillo. No, okay. ¿Él tiene cara de monaguillo? Sí, es verdad. Yo quería ser padre cuando yo era niño. Pero lo eres de 3 niños hermosos. No, yo quería ser sasacerdote. De verdad, yo tenía desde los 8 años que yo quería ser sacerdote, que yo quiero ser sacerdote. Y cuando tenía como 10 años y pico, 11 años. Te besaron. Por allá por el barrio había una muchachita que me gustaba. Y cuando mi mamá me vio viendo a la muchachita, mi mamá me preguntó, ¿qué pasó? Yo digo, no, nada. ¿Cómo qué pasó? No, todo bien, todo mal. ¿Y qué pasó con esa niña? No, nada, todo bien. Y ella me dijo, no, porque como te vi mirándola, recuerda que los sacerdotes no se pueden casar, ni pueden tener relaciones, ni nada de eso. Y yo digo, pero esos son los sacerdotes católicos, pero de los romanos.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay unos sacerdotes que se casan. Existe la iglesia católica anglicana donde los sacerdotes se casan. Sí. Ese dato yo no lo tenía, pero desde que me enteré de eso dejé mi No, de hecho aquí hay una iglesia anglicana que está por frente en la Independencia, está frente a donde estaba el partido de la Fuerza de la Revolución. Iglesia Episcopal. Un partido ahí que pueden hacer un cierre de campaña con una pizza. Me pasé. Me pasé. Señores, o sea, mira, estamos creando contenido. Señores, mira, ese comentario como que le pegaba a cualquiera. Rafael. A mí es que me gusta la iglesia de los mormones. ¿Por qué? Porque puedes tener 5 si nadie te mira mal. Es legal. Pero ya no es así. ¿Ya no es así? No. La poligamia la quitaron de los mormones ya. Ya no, claro, ya eso. Ya nada más se puede tener 3. Nada más se puede tener 3. Yo en la iglesia católica aprendí la canción de la democracia, muy buena. ¿Cómo dice? ¿Cuál es esa? Democracias al Señor, democracia. Ya respeten, señores, por favor. Entonces ya una vez el Viernes Santo Sí. se queda en absoluto silencio y entonces luego llega el día de la resurrección. Sí. Que es el sábado y en la misa de madrugada. Que ahí arrancan todos los locutores de salsa de que revivió Jesús, señores. Ya Bueno, arranca el que mambo. no dije por qué Jesús no dijo. Porque Jesús no dijo nunca dónde iba a ser la cena de Pascua. Y es porque Jesús ya sabía que contra él se estaba orquestando un plan. Claro. Porque lo que pasó con a Jesús, hubo intento de matarlo desde que nació. Sí, porque claro. recuerden que cuando vinieron los astrólogos, los Reyes Magos, entonces van a ser el Mesías. Entonces le dijeron que nació un rey, entonces Herodes con su tigueraje le dice, no, mira, vayan, adoren y vengan y díganme, pero era para lambérselo. Sin embargo, como Jesús como no regresaron, entonces mandó a matar a todos los niños. Entonces, eso que no se completó, lo que no hizo Herodes primero el grande, lo completó Herodes Antipas, porque quien otra vez va a autorizar la crucifixión de Jesús es Herodes. Sí. Entonces es de un Herodes para el otro. Entonces esa vaina a Pilato. Sí. Le tiró el lío a Pilato. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ya estaba creando un problema serio, porque estamos hablando que es un tipo a quien se le aparecen de manera improvisada en un lugar donde él se fue a descansar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, según la multiplicación de los panes. Wow. Entonces, si ahí había 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, ahí debía haber mínimo unas 10,000 o 15,000 personas. El líder. Entonces ya eso empezó a crear un problema. Entonces el domingo Jesús viene y entra a Jerusalén en un burro y la gente Hosanna, viene el hijo, etcétera, ya lo están proclamando rey. Entonces ahí fue donde ellos se metían en calambre y dijeron, no, espérate. Este tipo, dijeron, no, espérate. Ya nos está ocasionando aquí un problema. Hay que parar esto. Entonces Jesús no dice dónde va a ser la cena porque no quería que Judas se enterara. Porque como no lo podían sacar del grupo de WhatsApp, si decían que a él se le fue una nota de voz, si decían dónde iba a ser, se le aparecían allá. Entonces Jesús quería compartir ese momento con sus discípulos. Entonces no lo dijo porque tampoco él no pensé que Judas podía dar para tanto. Él fue mandando el location aparte, le fue mandando el location aparte a la gente. Pero Judas no estuvo en la cena, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó? No, porque porque cuando se dijo dónde iba a ser, bien, ahí se fueron todos. Lo que Jesús no quería que lo supieran antes porque sabía el plan que ya había. Claro que sí. Y sabía que por eso Jesús en la cena dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todo el mundo comienza a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Hay más pan, sí. Exacto. Rafael, ¿y cómo se acomodaron todos para la foto de frente? Porque no quedó de espalda a la mesa. No, eso fue una interpretación de Miguel Ángel. Pero recuerda que ese cuadro lo hizo Leonardo da Vinci. Perdón, Leonardo da Vinci, ese cuadro de la de la última cena. Entonces, lo de no comer carne ese día es también porque... ¿De dónde surge ese garrafal disparate? Mira. No digas así. Resulta pero es mi creencia. El cristianismo celebra 2 grandes fiestas. Esas 2 grandes fiestas son la Pascua y la Navidad. Sí. Eso es lo que le llaman tiempo fuerte dentro del cristianismo. Entonces, cada uno tiene un tiempo de preparación. El tiempo de preparación para la Pascua es la Cuaresma. Sí. ¿Qué pasa? El Viernes Santo...
hay dos Pascuas, está la Pascua judía y está la Pascua cristiana. La Pascua judía lo que conmemora es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Claro, la Pascua cristiana es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? En la Pascua judía se celebraba matando un cordero. Ay. Y esa carne era lo que le daba sentido a la celebración de la Pascua judía. Claro. Pero por eso incluso a Jesús se le va a llamar después el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Sí, diciendo de que ya una vez Jesús muere en la cruz, ya no es necesario el sacrificio, ni es necesario tampoco la carne. Porque ya, exacto, porque ya ahora lo asume él. Por eso le llaman el Cordero de Dios, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la iglesia no instituyó, lo sugirió de que no se comiera carne. Los viernes, fundamentalmente porque era el día de la muerte de Jesús, pero también coincidía con la Pascua judía. Entonces, como para diferenciar las dos Pascuas. Pero también la gente entonces lo que empezó a hacer fue que no comía carne no en la Semana Santa, sino la Cuaresma completa en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Por lo menos el martes antes al miércoles de ceniza, que es cuando inicia la Cuaresma, entonces armaban una fiesta para consumir toda la carne que todavía tenían guardada porque sabían que eso se le iba. Exacto. Entonces, eso dio paso a celebrar una fiesta que era conocida como las Carnestolendas, o sea, la fiesta de la carne, que de ahí donde se origina el carnaval. Entonces, a partir de ahí, mucha gente se pregunta, y entonces, ¿de dónde viene el que se disfrazan? ¿De dónde vienen las caretas y todo eso? Bueno, porque ya la fiesta se mezcló con elementos paganos. Todo el mundo borracho. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, la figura que se escoge como personificación de Satanás, que nosotros vemos a San Miguel matando al diablo, ese coso negro. Ese es Bafonet, que es el dios de la fertilidad de los paganos. Entonces, ¿qué hicieron? Como ya en la Cuaresma completa era para dedicarla al cristianismo, el carnaval se convirtió en una fiesta en la que era la vida al revés. El desahogo. Entonces, en esa vida al revés, el personaje principal iba a ser Satanás, no Jesucristo. Por eso entonces comienzan. De hecho, lo que más se disfrazaban en un primer momento era de sacerdotes, de papa, de cardenales, pero eso a la iglesia empezó a molestarle. Claro, imagínate. Entonces, lo que hicieron fue que, vamos entonces a disfrazarlo de diablo. Otro tipo de disfraces. De eso. Y ahí entonces empezó eso que llaman el carnaval. Bueno, mira, Rafael, querido, muchísima información. Yo sé que vas a estar compartiendo. Brillante, Rafael. Brillante. Yo me atrevo a beberme un vino con Rafael. ¿Usted tiene vino en su casa, maestro? Llévalo el vino. Yo no, pero ¿por qué? En su casa. Por eso, el anfitrión. Mira, Rafael, sé que vas a estar por estos días compartiendo más información vía tus redes sociales. Compártesela al infame batallón de Cambio y Fuera para que te sigan. Bien, bueno, en Aprendo con Rafael, ahí tenemos hoy precisamente, publicamos el origen de la habichuela con dulce. Así que muy bien. invito a la gente que entren al Instagram y que vean la cápsula que hicimos hoy sobre el origen de la habichuela con dulce. Y las otras cápsulas que son muy interesantes. Sí, claro que sí. Mira, quiero hacer una fe de rata en esta despedida. Por la emoción me dejé llevar y realmente nosotros contamos 44.479 suscriptores y nos faltan 21 para 44.500. Correcto. O sea, no es para 45. O sea, que faltan 521 para 45.000. Pero el lunes entramos con eso ya. Pero claro que sí. Sí, el lunes entramos con eso. Gracias a nuestro contador personal de suscriptores, Isaías. Ariel Mataguto. Damas y caballeros, hasta aquí este palo de guayaba. Gracias por la sintonía. Queremos que este asueto de Semana Santa sea un día como lo manda, ¿no? La costumbre de reflexión, de tranquilidad, de paz para todos ustedes, de descanso, de esparcimiento. Y de ceros excesos, por favor.
Sí, de ceros excesos. No, los excesos son malos siempre en todos sus sentidos. Sí. Si decides irte al interior, hazlo con comedimiento, con tranquilidad, con paz, sobre todo con seguridad. Si decides congregarte, irte a tu iglesia, sobre todo es un tiempo para la familia, para estar en paz y bueno, pues reorientar las energías hacia lo positivo. Nosotros, si así Dios lo permite, nos reencontramos el próximo lunes. Miguel Alcántara, Enrique Cuelli, Sterling Casola, Pequeñuela, Ana Laura, el señor Alexander Corleone, Sarine Feliz, Raeldo López, nuestros queridos, amados hermanos del batallón de Cambio y Fuera, el señor Isaías, el señor Alfonso, todo el equipo de Cambio y Fuera, con Dios por delante. Agradecer también a Rafael Álvarez de Yo Aprendo con Rafael, su presencia con nosotros. Estaremos nosotros el lunes, si así Dios lo permite, a las 5 de la tarde al pie del cañón, con otro más de este palo de guayaba. Cambio y Fuera. Bebé. Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. Cambio y Fuera. Bebé.